Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Tenemos alumnos en Japón también, así que aprovechamos para saludarlos a todos. Todos los encuentros en los que a mí me gusta intervenir son esencialmente disparadores para que cada uno de nosotros pueda recorrer una o más biografías, uno o más pensamientos, uno o más esquemas de la historia. En este caso, historia esencialmente europea moderna, o como podemos llamarla contemporánea a nosotros, y uno o más avatares de los procesos que permitieron desarrollarse a estos personajes de los que vamos a hablar durante este seminario. Los tres que vemos acá en pantalla, en el orden de izquierda a derecha, Buber, en el medio Heschel, en el costado derecho Emmanuel Levinas, tuvieron vidas interesantes. Los tres tuvieron intervenciones sociales y políticas. Los tres fueron individuos con trayectorias en contextos dramáticos, eh, pero que le dieron sabor a la vida y a una época que todavía la seguimos experimentando en nuestro presente. A los tres los atravesó la universidad, la filosofía, la cultura y las guerras, ¿sí? Y en este encuentro introductorio, porque vamos a tener 6 encuentros, me es necesario describir el clima social y los respectivos movimientos que impactaron, o mejor dicho, que atravesaron, ¿sí? eh, la vida o en la vida, ¿sí? De Buber, Levinas y Heschel. Sin describir realmente estos movimientos, me resultaría imposible comprenderlos y comprender sus textos, ¿sí? Sin describir estos movimientos, los textos y publicaciones de estos pensadores carecen de sustento. Han sido y son movimientos que estuvieron entramados unos con otros, ya sea en tensión y hasta oposición en algunos momentos de la historia y en colaboración en otros. Por eso reitero, es imposible concebir a Buber, a Levinas y a Heschel sin entenderlos, sin comprender de qué se trata cada uno de estos movimientos como visiones y como procesos, ¿sí? Que se hacen desde una lectura posterior, visiones a yo diría, distancia de la historia, aunque la historia, ¿sí? De estos tres personajes, de estos tres pensadores, no es tan historia, es historia presente, ¿sí? Esa historia sigue siendo presente. Y estos movimientos conformaron una constelación que a mí me gusta llamarla la constelación de la modernidad judía, y que tiene un cruce que permitió y permite vivir la identidad de una manera distinta a cómo se vivió durante siglos, ¿sí? Estos movimientos son, como ven acá en pantalla, el hasidismo, el mitnagdismo, el iluminismo, el sionismo y el socialismo, ¿sí? Cada uno de ellos no es un compartimiento estanco, ¿sí? Y parte de ellos surge como una suerte de oposición o respuesta, ¿sí?
de unos a otros. A mí me gusta contar un chiste, un cuento, eh, que dice que un judío que vivía en un pequeño villorrio, ¿sí? En una pequeña aldea de la Europa Oriental, a lo que en Yiddish nosotros llamamos shtetl, ¿sí? Vuelve a sus pagos después de haber ido por una intervención médica, ¿sí? A la capital de Polonia, a Varsovia. Y sus amigos le preguntan qué viste en Varsovia, y él dice, vi un individuo que era religioso y un antirreligioso y socialista y antisocialista y un iluminista, jasídico y mitnagrista. Y los amigos le dicen, bueno, ¿y qué novedad? Acá en la aldea también tenemos religiosos y antirreligiosos y socialistas y antisocialistas, sionistas, antisionistas, iluministas, jasídicos, mitnagristas, ¿sí? Bueno, y él responde, no entienden, ¿eh? Eso era un solo individuo, que era jasídico, mitnagrista, sionista, socialista, etc. Eh, es decir, y lo pongo esto a propósito, ¿no? En la condición humana se podía y se puede seguir siendo de todo y, y todo a la vez. Y también lo contrario, ¿no? Y la esencia de este chiste, de este cuento, también les ocurrió, les atraviesa o les atravesó, ¿sí? A estos tres pensadores. Entonces vamos a comenzar este primer encuentro hablando de cada uno de estos movimientos. Todos estos movimientos surgen a partir de la aparición y la crisis de un personaje que hace colisionar en dilemas el mundo judío. En la historia del pueblo judío, como en otras historias, hay ciertos individuos a quienes yo llamaría únicos, ¿sí? Que han aparecido en momentos de crisis y transición y cuya abrumadora influencia ha determinado toda la vida judía posterior, ¿sí? Estos personajes, se me ocurre decir, dan forma y estipulan la naturaleza tanto de la existencia como del saber judío, ¿sí? En este caso, este personaje muy controversial y hasta aborrecido, ¿sí? Por la historiografía clásica judía y rescatada por otros, que sostienen que de algún modo abrió una caja de Pandora, se llamaba Shabbatai Tzvi. Eh, Quienes me acompañaron en los seminarios que dicté sobre Gershon Scholem pueden recordar de quién estoy hablando, ¿sí? Créanme que si tuviese que empezar de nuevo, aunque nunca es tarde, hubiese dedicado la vida entera a investigar este personaje, Shabbatai Tzvi, que es el verdadero disparador de todo lo que venimos hablando en los últimos 3, 4 siglos, ¿sí? Shabbatai Tzvi nace en Esmirna, lo que hoy llamaríamos Turquía, en 1626 y muere en 1676. Vivió 50 años. 50 años alcanzaron para hacer un lío bárbaro, ¿no? Como dije, es un personaje al cual se lo trata de borrar de la historia judía clásica y es rescatado por otros investigadores más agudos. Shabbatai Tzvi es el producto judío del milenarismo. Esto lo aprendí de mi amigo el historiador Ali Kosi, ¿sí? ¿Qué es el milenarismo? Eh, Originalmente es una suerte de creencia mesiánica a la que algunos le atribuyen su origen en el Apocalipsis de Juan, libro del Nuevo Testamento, pero que en términos generales yo me animaría a decir que es un concepto intercultural basado en la expectativa mesiánica de un tiempo de paz,
concordia y abundancia en la tierra. El milenarismo. Y si bien el milenarismo data de épocas remotas de la antigüedad, en términos modernos, durante la primera mitad del siglo XVII, volvieron a hacerse populares, a renacer, ¿sí? Estas ideas milenaristas, ¿sí? Ideas sobre el acercamiento del tiempo mesiánico. Estas ideas mesiánicas universales incluyeron conceptos sobre la redención de los judíos y su regreso a la tierra de Israel con soberanía independiente. El año apocalíptico milenarista fue identificado, ¿sí?, por los autores cristianos como el 1666. Y esta concepción, esta idea fue un mito muy, muy extendido, especialmente en Inglaterra, ¿sí? Acá tenemos otra imagen de Shabbatai Tzvi, hay varias, porque hubo varios pintores en varios siglos que lo fueron pintando, ¿sí? Simplemente cómo llega de Inglaterra a Turquía, ¿no? La idea eh, del milenarismo. eh, a través de Mordejai Tzvi, ¿sí? El padre del personaje que vemos aquí, Shabbatai Tzvi, quien era un comerciante de aves de corral y posteriormente se transforma en representante en Esmirna de una empresa inglesa de manufacturas textiles, ¿sí? Y fue así que su hijo se impregna de esta corriente mesiánica, independientemente que había estudiado los textos clásicos de la tradición judía con el más destacado rabino Esmerlin de Esmirna, ¿sí?, llamado Yosef Escapa. La cuestión que a nosotros nos interesa es que un porcentaje significativo, aunque no me animaría a decir mayoritario, algunos historiadores sostienen que era mayoritario, de las comunidades judías de Europa Oriental y el Medio Oriente adhieran a la figura mesiánica de Shabbatai Tzvi y se transforman en sus seguidores, abrazando sus ideas y hasta con la intención de trasladarse en masa a la tierra de Israel, ¿sí? Por eso las ideas mesiánicas se, se- se traducen, ¿sí?, en todo este conglomerado. Pero los avatares de la realidad hace que se produzca una suerte de desazón, de desilusión y hasta de duelo, ¿no? Ya que Shabbatai Tzvi no resulta ser el Mesías. Eh, Hay mucha literatura al respecto, ¿sí? Solamente les recomiendo leer, para quien esté interesado, el texto del medio, el gran ensayo histórico de Gershon Scholem, ¿sí?, del gran investigador de la mística judía, sobre Shabbatai Tzvi, y dos novelas que tienen a los costados. Una, Satán en Goray, de Isaac Bashevis Singer, ¿sí?, premio Nobel de literatura, eh, que no habla específicamente de Shabbatai Tzvi, sino de la época de Shabbatai Tzvi, para tener una noción de qué es lo que iba ocurriendo en esa, ¿sí?, en esa época. Y cómo inclusive un escritor en Yiddish, premio Nobel de Literatura en 1978, se le ocurre, ¿sí?, trabajar alrededor de esa época. Él trabajó muchos textos alrededor de esto, ¿sí? Satán en Goray. Eh, y el otro libro, que es un libro muy interesante que lo leí hace 2 años atrás, eh, eh, de Olga Tokarczuk, ¿sí? Los libros de Jacob, eh, no, premio Nobel
Olga Tokarczuk de 2018, me parece, ¿sí? Que escribe sobre otra figura mesiánica de la Polonia del siglo XVIII llamado Yakov Frank, que fue un seguidor de Shabbatai Tzvi. Eh, es un libro, yo se los recomiendo realmente porque es una novela muy bien documentada, ¿sí? De Olga Tokarczuk. Les va a llevar un tiempo largo porque es un libro bastante grueso. Bueno, pero en fin, ¿sí? Eh, la desilusión y el duelo, ¿sí? Por el fraude mesiánico de Shabbatai Tzvi lleva consigo la dispersión de masas populares judías que no saben a qué aferrarse, ¿sí? Eh, es ahí, sí, vamos a dejar las preguntas para después del encuentro, ¿sí? Así que te agradezco, Víctor, pero vamos a dejarlo para después. Es ahí que prácticamente una generación más tarde comienza a emerger la figura de otro personaje que nació en la zona de Polonia, Ucrania, y que vivió entre 1698 y 1770, llamado Israel Ben Eliezer, o más conocido como Israel Baal Shem Tov, ¿sí? ¿Quién era Israel Baal Shem Tov? Se lo conoce usualmente como el padre del hasidismo. Y vamos ahora a entrar al mundo del hasidismo o de los hasidim, ¿sí? Al movimiento del hasidismo, ¿sí? Rápidamente, la palabra hasid, ¿sí? Proviene de Gesed, misericordia. El movimiento hasídico, ¿sí? Surge específicamente en Bielorrusia y Ucrania en el siglo XVIII. Eh, Baal Shem Tov, que era el apodo de este personaje, ¿sí? En hebreo significa literalmente poseedor de un buen nombre. Eh, un detalle para completar el panorama con una noción más. En el siglo XVII, el judaísmo europeo, especialmente el judaísmo de Europa oriental, ¿sí? Había sufrido crueles persecuciones con millares de víctimas, ¿sí? Los llamados pogromos. Y estas persecuciones que se suman a la desilusión por el embauco mesiánico de Shabbatai Tzvi y a otro hecho histórico más que debe añadirse, y es la idea que muchos judíos creían que gran parte de las expresiones de la vida judía se habían hecho demasiado académicas, ¿sí? Se habían hecho demasiado intelectuales, alejándose de la espiritualidad, de la vivencia profunda eh, que se respiraba en la religiosidad popular de las masas judías económicamente humildes. Eh, Asterisco, como en los libros, ¿sí? Entendamos que Shabbatai Tzvi surge también por todo esto, ¿sí? Por las persecuciones y porque era una expresión popular frente a la aristocracia intelectual rabínica inaccesible a las masas judías, ¿sí? Y en este sentido, ¿sí? La aparición del Baal Shem Tov, estos son eh, eh, actuales seguidores, ¿no? del movimiento hasídico, eh, la aparición del Baal Shem Tov y sus seguidores produjeron una verdadera revolución espiritual. Esta revolución ganó en un principio a la mayor parte de adeptos
entre los judíos más humildes porque se oponía a una rígida práctica formal de la religiosidad judía y porque podríamos decir que esta suerte de la tradición del estudio riguroso y académico de su época también representaba un recorte social, ¿sí? En donde los más pudientes podrían acceder con mayor facilidad a esa posibilidad de ser parte de una supuesta aristocracia del saber. Eh, Siguiendo, entre las ideas centrales del hasidismo, como leitmotiv, ¿sí? Como leitmotiv, se encuentra la importancia del apego constante a Dios como concepto, ¿sí? Dicho de otra manera, y lo digo de un modo muy genérico, ¿no? No es necesario, acorde a ciertas corrientes del hasidismo, ser un erudito para estar cerca de Dios, ¿sí? Porque Dios, según ese hasidismo clásico, ¿sí? Siempre está presente en el corazón de las personas buenas que cumplen sus preceptos con alegría por amor a Él. Bueno, una de las características del hasidismo es que el centro de la comunidad es su líder espiritual, ¿sí? A quien se lo denominaba tzadik, ¿sí? En hebreo, justo. No quiere decir que el tzadik haya sido un justo, pero era el nombre, ¿sí? Em, eh, bueno, el, el- el- ¿de quién se trataba? ¿Quién era el tzadik? Se trataba de un hombre supuestamente, ¿sí? Supuestamente santo, virtuoso, que se constituía en un modelo de vida a seguir, ¿sí? Un líder, que en términos del hasidismo, ¿sí? Un reflejo de Dios en la tierra, ¿sí? Y a quien en no pocos casos se le atribuían milagros, ¿sí? Eh, Esa figura es la figura a quien en esa época y actualmente se lo denominaba, ¿sí? Tzadik o Rebe en Yiddish, ¿sí? A los rabinos hasídicos. Eh, Vale la pena nuevamente insistir que todo este movimiento emerge, además de la desilusión por Shabbatai Tzvi y las persecuciones, por una fuerte oposición a los líderes rabínicos sofisticadamente intelectuales y rigurosos, ¿sí? En la interpretación de la ley ritual, por denominarla de alguna manera. ¿Y quiénes son esos, ¿sí? Que se oponen? Son los llamados mitnagdim, opositores, que representa el otro movimiento. Hablamos de Hasidim y mitnagdim, opositores a los Hasidim, ¿sí? Hasidim y mitnagdim. El más destacado, o llamémosle la figura líder, ¿sí? De este movimiento, fue el Gaón de Vilna, el maestro de Vilna, el maestro de la ciudad de Vilna, en Lituania, ¿sí? Quien condenó en masa a los judíos hasídicos. No importa, eso lo dejamos para otro seminario, pero sepan que más tarde, con el advenimiento del iluminismo o la ilustración judía, ¿sí? Ambas corrientes antagónicas, Hasidim y Mitnagdim, se unen ante ese nuevo enemigo común, la ilustración, el iluminismo, ¿sí? Pero para que consideren históricamente, a mediados
del siglo XIX y principios del siglo XX, el hasidismo llega a ser, llega a constituir, ¿sí?, la más importante, eh, la más popular rama de lo que hoy llamaríamos la ortodoxia judía, con millones de seguidores y decenas de grupos diferentes. Y cuando digo millones no estoy exagerando, ¿sí? Para que tengan una idea, acá tenemos sí, hay un libro, un atlas histórico del hasidismo, ¿sí? Los principales centros hasídicos se encontraban en el Imperio Ruso, ¿sí? Polonia, Ucrania y Hungría, ¿sí? El hasidismo generó un gran caudal de literatura religiosa con una visible influencia místico, cabalística, en el que se enfatiza, entre otras cosas, a la alegría, ¿sí?, Eh, como uno de esos ejes de la experiencia religiosa. También son famosos los cuentos hasídicos, ¿sí?, que transmiten importantes enseñanzas de orden moral, ético, ritual, ¿sí? Como ya veremos en nuestros próximos encuentros, en el próximo específicamente, gran parte de estos cuentos, ¿sí?, de estas historias, fueron recopilados y recreados libremente, ¿sí?, de manera no tan literal, por el gran maestro Martin Buber. Pero siguiendo, el Baal Shem Tov es continuado por algunos discípulos, podríamos llamarlos apóstoles, ¿sí?, que a su vez conforman grupos de seguidores, es decir, seguidores de rebes, de rabinos o de tzadikim, de justos, ¿sí? Tenemos por nombrar simplemente algunos: el Rabbi Nachman de Braslav, ¿sí?, en el Imperio Ruso; Satmar, el movimiento Satmar en Hungría; y Chabad Lubavitch en Bielorrusia, ¿sí? Chabad Lubavitch han escuchado por estos lares en esta coyuntura político actual, ¿sí? Los que vieron la serie poco ortodoxa de Netflix, ¿sí?, y les recomiendo verla, la protagonista pertenece a este grupo del medio, al Satmar, ¿sí? Eh, Antes de la Segunda Guerra Mundial, el grupo eh, más grande, yo lo nombro acá porque son seguidores de seguidores, ¿sí?, eran los Hasidim de Ger, ¿sí?, una ciudad de Polonia. En términos personales, ¿sí?, mis parientes, ¿sí?, mis abuelos y bisabuelos, pertenecían al conglomerado de los hasidistas de Ger, ¿sí?, tanto del lado paterno como del lado materno, porque era el movimiento más popular. Eh, vuelvo a insistir, ¿sí? Por supuesto que todo esto es un recorte muy parcial, ¿sí?, muy grosero del hasidismo, porque podríamos pasarnos años, ¿sí?, eh, estudiando todo este movimiento. Pero traigo solo como detalles, ¿sí? Eh, Sepamos que hay muchos aspectos, llamémoslos atávicos, o me atrevo a decir primitivos, de este origen de lo hasídico, ¿sí? Porque, primero, y esto es un detalle a tomar muy en cuenta, ¿qué es Baal Shem Tov? ¿Sí? Si bien Baal Shem Tov, ¿sí?,
extraído, ¿sí? Significa del buen nombre, ¿sí? Extraído, ¿sí? Desvinculado de Rabbi Israel Baal Shem Tov, del rabino Israel Baal Shem Tov. Baal Shem Tov es una profesión, es un oficio, ¿sí? Baal Shem es un oficio, ¿sí? ¿Qué oficio? Un oficio a través del cual, esencialmente, a través de amuletos, con amuletos, podía intercederse, según la cultura de la época, en todos los niveles del cielo y de la tierra, ¿sí? Amuletos, amuletos, ¿sí? Y no hay nada más pagano que eso, ¿no? Y sin embargo, y sin embargo, ¿sí? Eh, ciertos aspectos de eh, estos movimientos utilizaron e inclusive utilizan amuletos, ¿sí? Si bien el amuletismo, por darle un nombre, ¿sí? Una palabra que inventé, el amuletismo, data de épocas remotas, ¿sí? En nuestro caso, en la Europa oriental, ¿qué acontecía? Acontecía así. Una persona visitaba a su guía, al llamado Rebe, le ofrecía un donativo llamado Pidión Nefesh, redención del alma, y a cambio recibía, ¿sí? Orientación y una bendición y un amuleto. Por lo general el hombre o la mujer también entregaba, ¿sí? Al rabino lo que llamaba un kvitl, ¿sí? O sea, una nota de súplica en la que se le pide ayuda, éxito, ¿sí? Protección. Un kvitl, ¿sí? Comúnmente redactado, es una petición de progenie, de larga vida, qué sé yo, de sustento, ¿sí? Generalmente para él mismo, para su familia. Y había una fórmula que se utilizaba en donde se incluía el nombre de la persona, el propio nombre de la persona, el de su madre, y una fórmula que se recitaba cuando, ¿sí? De repente se pide la curación de una enfermedad, ¿sí? Y por supuesto, en todo esto interviene algo eh, eh, muy popular, que es la infaltable protección contra el mal de ojo. Eh, miren, aquí vemos un kvitl, ¿sí? Aunque no entiendan lo que dice, pero esto es un kvitl, ¿sí? De un rabino rebe jasídico pidiendo bendiciones por las donaciones que estos donantes le dieron. Bueno, no voy a entrar a discutir si personalmente creo o no en estas cosas, ¿sí? Cada uno es cada uno y cada cual es cada cual, pero la pugna entre hasidistas y mitnagdistas, ¿sí? En principio esa discusión no está en un plano racional si amuletos sí o si amuletos no. Estos amuletos, para que entiendan bien, son la consecuencia de la verdadera pelea. La pugna está basada en cómo saber si este Baal Shem Tov, ¿sí? Si Israel Baal Shem Tov era o no un sabateísta, es decir, un seguidor oculto de Shabbatai Tzvi. ¿Cómo saber, ¿sí? Si este Baal Shem Tov no era otro embaucador que iría a ilusionar nuevamente a las masas judías, ¿sí? Conduciéndolas a un nuevo desastre como el que había ocurrido, ¿sí? Poco tiempo atrás, ¿sí? Aquí vemos, y por qué pongo estas dos imágenes, cómo se mete la cola de Shabbatai Tzvi en la época del Gaón de Vilna, ¿sí? Muy bien. Volvamos ahora al mitnagrismo, ¿sí? En la figura mítica del Gaón de Vilna.
este de la derecha es el mismo en otro retrato, ¿sí? Del Gaón de Vilna. Así como expliqué que Baal Shem Tov era una profesión y un título, Gaón también era un título que se le daba a los sabios de los sabios, ¿sí? Al erudito de los eruditos. En este caso, el Gaón de Vilna, ¿sí? Nació en 1720, murió en 1797, fue una excelencia en el estudio de la Torá, eh, de los textos, clásicos judíos, un cabalista, ¿sí? Un líder comunal. Eh, el Gaón de Vilna fue yo lo podría llamar así, un gigante espiritual y en muchas cosas un modelo a seguir, ¿sí? Fue una inspiración durante generaciones, inclusive sigue siendo, ¿no? Eh, una inspiración para ciertos grupos mitnagristas actuales, ¿no? Eh, es la figura cultural central de los judíos lituanos, ¿sí? Como lo llamamos en yiddish, litvakes o litvachkes, ¿sí? Nace en una familia rabínica y erudita, luego de un corto periodo de estudio en un heder, en una escuela para párvulos, ¿sí? Estudió Torá con su padre, a los 7 años fue enviado a estudiar con una eminencia de la época, el rabino Moshe Margaliot, en la ciudad de Keidán, y poco después comienza a estudiar por su cuenta, porque ya no le alcanzaban los profesores. A los 18 años vuelve a Vilna, eh, y luego deja Vilna para hacer una peregrinación, un periodo de caminata por las comunidades judías de Polonia y Alemania, con la intención de establecerse en la tierra de Israel. Finalmente, Eliyahu se frustra en este proyecto, regresa a Vilna, se encierra en su casa y dedica íntegramente sus energías al estudio de la Torá y de los textos clásicos del judaísmo, ¿sí? Y continúa en este camino a lo largo de su vida, apoyado justamente por la comunidad judía local, la de Vilna, aunque nunca ocupa un cargo comunal como rabino, ¿sí? Porque su objetivo era no alimentar los delirios sabateístas, y si él se presentaba como tal podía alimentarlos, ¿sí? Esto prácticamente se transforma en su leitmotiv, ¿sí? Eh, Se transforma en una de sus actividades características, importantes, centrales, marcantes de su vida, ¿sí? No alimentar los delirios sabateístas. Eh, y acá pongo la otra foto, ¿sí? Tenía pasión por el estudio, llamémoslo, racional de las fuentes en un contexto, ¿sí? De movimientos mesiánicos. Eh, Aquí vemos la otra imagen de Shabbatai Tzvi y a la derecha de Jacob Frank, ¿sí? Del cual habla en su libro, en su novela Olga Tokarczuk. Y justamente traigo ¿sí? Estas dos imágenes porque eran, eran la pugna, la tensión, el combate, ¿sí? De cómo estos movimientos, porque continúa a pesar de que el movimiento fracasa, de cómo estos movimientos, ¿sí? Los movimientos sabateístas, penetraban de manera hiper sofisticada en los espacios que le habían sido reservados a ese judaísmo rabínico, porque no eran, eran ejercían una religiosidad popular, pero eran sumamente sofisticados en cuanto al conocimiento de las fuentes judías, ¿sí?
Bueno, y ahí es donde se establece esa tensión. Eh, Esos espacios habían sido reservados al judaísmo rabínico, no a este judaísmo, ¿sí? Y el Gaón representa a este judaísmo rabínico. Entonces la pelea se traslada, continúa, ¿sí? Continúa en la otra generación. La pelea entre mitnagdistas, el de la derecha, ¿sí? Y hasidistas, ¿sí? Opositores y hasidistas. ¿Sí? Aquí tenemos de nuevo al Gaón y a Israel Baal Shem Tov. Pensemos que el término mitnagdim, y esto ¿sí? Lo enfatizo, opositores, ¿sí? Mitnagdim, opositores, hace a los opositores a los hasidim, no específicamente a los sabateístas, a los hasidistas, ¿sí? Y lo coloco adelante, opositores a qué. Porque los opositores históricamente existen antes que los hasidistas, ¿sí? Y yo lo llamaría, son el sector de resistencia, no al cambio, sino a ese cambio que representa el movimiento hasídico, ¿sí? Y esa es parte de la pelea de la modernidad judía. Y esa es parte de la pelea de la modernidad judía. Ahora vamos a añadir eh, otra arista, ¿sí? Otra arista. Ya vimos el hasidismo, el mitnagdismo y ahora vamos al iluminismo. El iluminismo judío. Para entender el iluminismo judío necesitamos comprenderlo bajo otra perspectiva, ¿sí? Una visión comparativa entre dos mundos judíos de ese momento. El de la Europa central y el de la Europa oriental, ¿sí? Pasemos a Ucrania, Polonia, Rusia y Lituania, que representan la Europa Oriental, donde la vida dependía del control comunal, del control comunitario judío, ¿sí? Y ahora pasemos a 1086 kilómetros a la izquierda, ¿sí? A la Europa Central. Al judío de la Europa Central, dígase más claro, Alemania, en el que se da el proceso de la llamada emancipación del control comunal. ¿Qué significa? La vida en comunidad no es autónoma, ya que depende de la decisión del rey o del llamado por ahora señor feudal en la Europa oriental, ¿sí? Y a su vez el judío vive en esa comunidad, depende económicamente, socialmente, culturalmente, ritualmente, ¿sí? De ese mundo comunitario. Y la emancipación es el proceso europeo en donde la vida como vida, en el caso de los judíos, del individuo judío, no depende de la decisión de la autoridad comunitaria. Entonces, liberados, ¿sí? del control comunal, ser judío es un acto cada vez más voluntario. Para emanciparse verdaderamente, integrarse, a dejar de ser un extraño, ¿sí? Hay que relegar ciertos aspectos identitarios a un segundo plano y abandonar supersticiones y prejuicios. Esto es lo que dice Voltaire en relación al tema del iluminismo, ¿sí? Bueno, la figura central, paradigmática, que emerge de esa emancipación en el mundo judío es Moisés Mendelssohn, a quien tenemos a la izquierda, ¿sí? Eh, Aquí tenemos a Moisés Mendelssohn y otra imagen del Gaón de Vilna, ¿sí? Y aquí vamos a añadir otro detalle no menor. En la Europa oriental,
donde la demografía de la vida judía era sustancialmente diferente, el proceso que vive no tiene, el proceso que vive el judío, la comunidad, no tiene nada que ver con el de los judíos de la Europa central. Son dos mundos distintos, ¿sí? La mancomunidad polaco, lituano, ucraniano del siglo XVIII tenía la mayor concentración de judíos del mundo. Además, aproximadamente la mitad de su población urbana de esos países que cité, ¿sí?, era judía. Y muchos judíos vivían en pueblos y ciudades donde había una mayoría judía, pequeños pueblos, ¿sí? Ejemplos, ¿sí?, plagados de estos, ¿sí? Mis padres, tanto del lado de mi papá como de mi mamá, venimos de dos pequeños poblados, ¿sí?, de esa Europa oriental. O inclusive Vilna, ¿sí?, Lituania. Vilna ya era una ciudad grande, ¿sí?, era una vibrante capital judía densamente poblada, ¿sí? Al vivir dentro de una cultura mayoritaria, los judíos de la Europa del Este no se confrontan en su mayor parte del dilema central de los judíos de la Europa, ¿sí?, central, Alemania, que era, llamémoslo, el desafío de remodelar el judaísmo para integrarse como minoría religiosa en la sociedad general. Pero para el judío de la Europa Oriental, que quedaba solo a 1000 kilómetros, ¿sí?, el proceso es diferente. Vuelvo a Europa Central, Alemania. La imagen pionera de Mendelssohn deriva de sus esfuerzos por modelar y construir la base filosófica de una identidad judía que combina la observancia escrupulosa, aunque voluntaria, de la ley religiosa judía con la firme búsqueda de la aculturación, ¿sí? Ese tema de la aculturación ya lo di en otro seminario, pero si va a alcanzar el tiempo más adelante vamos a volver sobre ello. Rápidamente, ¿sí? Rápidamente. Moisés Mendelssohn, ¿sí? Eh, ¿Quién era Moisés Mendelssohn? Algunos datos biográficos. Era alemán, judío alemán, provenía de un ámbito muy humilde, fue destinado a seguir la carrera rabínica, ¿sí? También iniciado en el estudio del hebreo y la Torá por su padre de apellido Mendel, por eso Mendelssohn, ¿sí?, hijo de Mendel, y un rabino llamado David Frankel lo introduce en el estudio del Talmud. Mendelssohn fue maestro de los hijos de un comerciante, de un afamado comerciante de sedas de Berlín, más tarde llega a ser su socio, y en 1754, Mendelssohn es el de la izquierda, de saco rojo, eh, le presentan al dramaturgo y crítico alemán Ephraim Lessing, que está parado, ¿sí? Eh, y se hace su amigo, y ahí lo vemos discutiendo eh, con el abate Lavater, el de la derecha sentado, ¿sí? Eh, un abat, ¿sí?, de la zona de un grupo católico alemán, eh, pero entre paréntesis, Lessing, hijo de un pastor protestante, se inspira más tarde en Moisés Mendelssohn para crear al protagonista de su obra de teatro, Natán el Sabio, ¿sí? Cada tanto la dan en Buenos Aires la obra, ¿sí? En 1764 gana el premio de la Academia de Berlín al mejor ensayo sobre la evidencia de las ciencias metafísicas. Para que tengan una idea de la dimensión de Mendelssohn en esa época, Emmanuel Kant salió segundo en el concurso,
¿sí? De la Academia de Berlín de 1764. Su tratado llamado Fedón, o sobre la inmortalidad del alma, ¿sí? En el que expone su creencia en la inmortalidad del alma, inspirado en el diálogo de Fedón de Platón, eh, ¿sí? Le valió el título de el Sócrates alemán, ¿sí? Los judíos y su obra sobre los judíos fue esencial en su pensamiento, y su mayor contribución fue su decidida apuesta a ese llamado iluminismo o ilustración, ¿sí? Entendamos esto del iluminismo como destacable dentro del proceso histórico, ¿sí? Por experiencia propia, eh, Mendelssohn estaba convencido de que para mejorar su condición, los judíos alemanes debían distinguirse, o mejor dicho, legitimarse, ¿sí? Legitimarse entre comillas, ¿no? Por sus actos, y adquirir el refinamiento de la cultura germana. Reconocía que para integrarse a la vida política debía emanciparse culturalmente. Necesitaban romper la barrera cultural, aprender el alemán, ¿sí? Para sustituir al yiddish, ¿sí? El idioma de los judíos de la Europa Oriental, hablada justamente por hasídicos y mitnágdicos, por hasídicos y sus opositores. Mendelssohn sentía que intelectualmente los judíos continuaban en la Edad Media, pero confiaba en que su nivel espiritual y cultural podía elevarse si se abrían a los tesoros de la literatura alemana y del pensamiento alemán. Y con el objeto de enseñar el alemán a los judíos, Mendelssohn traduce la Torá del hebreo al alemán con letras, con la grafía hebrea, ¿sí? Eh, que al momento, y escuchen bien esto porque es un detalle interesante de la historia, al momento de su publicación causaron una gran polémica porque los rabinos lo consideraban una herejía, inclusive su tradición acabó siendo quemada en algunas ciudades, pero su aporte fue imparable, ¿sí? Porque gracias a ¿sí? A esa traducción, el alemán y su literatura pudieron acabar de difundirse dentro del colectivo judío, que de esta manera accedía, ¿sí? A los beneficios culturales de esa ilustración. Bueno, no se asusten que no estoy tomando vino, es simplemente un vaso de mi nieta que cuando vos le pones agua se transforma en violeta. Recuerden este detalle, ¿sí? La siguiente traducción de la Biblia al alemán fue la que hicieron Martin Buber y Rosenzweig, ¿sí? Y este no es un detalle menor, ya lo vamos a ver en su momento. Simplemente ahora entremos en algunos detalles comparativos desde un punto de vista, yo diría, ideológico, ¿sí? Acá nuevamente tenemos a Mendelssohn y el Gaón de Vilna. La traducción al alemán de la Biblia de Mendelssohn era considerada emblemática de este doble compromiso, ¿sí? De modernizar y fortalecer el judaísmo. Sin embargo, el comentario introducido por Mendelssohn a su Biblia, ¿sí? Era conservador en su hermenéutica, era conservador en su exégesis, ¿sí? Como regla de traducción, Mendelssohn se niega a contradecir las interpretaciones judías rabínicas tradicionales, ¿sí? Pero pasemos ahora a la Europa Oriental, a la derecha, ¿sí? A la derecha de la pantalla, señora, ¿sí? El Gaón de Vilna no tiene ese miedo. Por el contrario, se dedicó en sus comentarios a corregir glosas rabínicas que no encontraba suficientemente fundamentadas en los textos bíblicos. ¿Qué quiere decir esto? Que era capaz de corregir lo que se decía en el Talmud, por ejemplo,
¿sí? Y sostener que lo que dijo un sabio, qué sé yo, del siglo IV, ¿sí? Estaba mal. No que había sido mal copiado, sino que, qué sé yo, Rabbi Akiva, uno de los grandes, famosos rabinos que aparece en el Talmud, ¿sí? El rabino clásico de la antigüedad, podría estar equivocado. En cambio, Mendelssohn no se lo iba a permitir. ¿Por qué Mendelssohn se sometió a la autoridad de la tradición mientras que el Gaón de Vilna de algún modo, ¿sí?, la pasó por encima o la ignoró? ¿Sí? Recordemos el proceso social y demográfico. Como miembro de una comunidad judía minoritaria en Berlín, Mendelssohn tenía que considerar cómo la mayoría cristiana interpretaría las posiciones que él defendía. Cualquier concesión sobre la validez y primacía de la tradición rabínica podría hacer el juego a quienes condicionaran la emancipación política, ¿sí?, de los judíos. En cambio, el Gaón, ¿sí?, por el contrario, podía darse el lujo de resistir abiertamente a ciertas interpretaciones rabínicas e importarle menos, ¿sí?, lo que los cristianos irían a pensar, precisamente porque vivía en la ciudad judía densamente poblada de Vilna, ¿sí?, y no como una minoría en la Berlín aculturada, ¿sí? Si el Gaón de Vilna y Mendelssohn representan tipos opuestos, es no porque uno sea tradicional y el otro moderno, sino porque uno encarna la confianza política, me atrevería a decir, las comodidades intelectuales y la creatividad de alguien que vivió como parte de una cultura judía mayoritaria, mientras que el otro, Mendelssohn, presenta una cosmovisión pluralista y aculturada que hablaba de la experiencia de ser una minoría. Y esto proporciona la clave para entender que el Gaón posiblemente era más moderno en ese sentido que el conservador interpretativo de Mendelssohn. Es decir, la cepa de los judíos lituanos de los cuales el Gaón es su padre ideológico, posiblemente sean los impulsores de la modernidad judía, que es la que se atrevió a desafiar textos judíos. Y a su vez, vuelvo a insistir, los judíos lituanos se caracterizaron por una cultura rabínica elitista, una meritocracia intelectual, altamente racionalistas y un compromiso con la centralidad del estudio, ¿sí?, de las fuentes de la Torá. Y aquí se va a diferenciar, acá tenemos de nuevo otras dos imágenes, a la izquierda el Baal Shem Tov y a la derecha el Gaón. Aquí se va a diferenciar justamente el Gaón con los hasídicos, cuya característica no era el de la izquierda, no era la de ser estudiosos, sino más dedicados a la experiencia extática, de éxtasis, a la oración, a la canción y a cierta, llamémosle, mística basada como modo de redención. Y esto lleva a los mitnagdim, ¿sí?, al Gaón de Vilna, al de la derecha, a combatir a los hasidim, al de la izquierda. Entonces, como ven, son grupos antagónicos que les toca convivir entre sí. Ya casi vamos terminando. ¿Por qué traigo todo esto? ¿Por qué traigo todo esto? Para nuestro saber, este es todo el objeto de este primer encuentro. Emanuel Levinas, filósofo lituano, el del medio, es hijo de la tradición de su tierra de nacimiento, la del Gaón de Vilna, y de su discípulo, del discípulo del Gaón, el Rabbi Jaim de Bolojin. Levinas es un mitnaget, es un opositor, y Buber, el de la derecha, y Heschel, perdón, al revés, Buber el de la izquierda y Heschel el de la derecha, serán ejemplos clásicos
de un hasidismo. Pero acá viene la cuestión, que los tres están atravesados esencialmente por la Ilustración y el Iluminismo. Finalmente, o casi finalmente, agrego algo más sobre el Gaón de Vilna, personaje que a mí me interesa mucho. ¿Sí? Eh, en este sentido, la preocupación del Gaón de Vilna por el conocimiento como un valor y sin miedo, sin temor de que lo traten de pagano, ¿sí? Avanza en el estudio de las ciencias como astronomía y matemáticas, ¿sí? Que ya había sido característico de algunos medievales. Y lo que vemos en pantalla, ¿sí? Es un libro llamado Aila Meshulash. Lo que pueden leer hebreo dice Sefer, libro Aila Meshulash, ¿sí? O sea, el libro sobre las propiedades de los triángulos y la geometría, incluidas algunas reglas de la astronomía y el álgebra, dicen las letras pequeñas. ¿Sí? Es el único libro que tenemos del Gaón de Vilna como trabajo independiente en lugar de un comentario escrito sobre estos textos clásicos hebreos. ¿Sí? Interesante, y acá viene el detalle. Los defensores del movimiento de la Ilustración judía en Europa del Este, los maskilim, los iluministas, ¿sí? Aprovecharon el estudio de las ciencias y las matemáticas del Gaón de Vilna para reclamarlo como propio, para decir nosotros somos, ¿sí? Seguidores, no somos parte, no somos, ¿sí? Parte de esa corriente simplemente del iluminismo. El iluminismo proviene, eh, según ellos, según algunas corrientes, proviene del Gaón de Vilna, ¿sí? Para reclamarlo como propio, ¿sí? Es decir, que podríamos llegar a decir, en contradicción con cierta lectura usual de la historia, ¿no? Que el Gaón, ¿sí? Termina siendo el primer iluminista antes que Mendelssohn. Eh, por último, ahí abro simplemente una puerta en relación al sionismo, ¿sí? Que no vamos a tratar hoy el tema, porque es un tema sobre los cuales los tres pensadores trabajaron y lo vamos a ver en su momento. Lo vamos a ver en uno de los últimos encuentros de este seminario. También el sionismo es uno de los temas que fue motivo de inspiración para Buber, Levinas y Heschel. Ustedes recordarán que conté que en un momento de su vida, el Gaón de Vilna, antes de ser el famoso Gaón de Vilna, ¿no? Había hecho una recorrida por algunas ciudades de Alemania, de Polonia, con el intento de establecerse en la tierra de Israel, cosa que se termina frustrándose, pero muchos no conocen eh, esta historia. Y esta es una foto, ¿sí? De los Prushim, mal traducida como nuevos fariseos. ¿Sí? Los Prushim, que vemos acá en la foto, eran discípulos del Gaón de Vilna, que abandonan Lituania a principios del siglo XIX para establecerse en la tierra de Israel, que entonces formaba parte de la Siria otomana. eh, y el nombre Perushim, ¿sí? Viene del verbo parash, que significa separarse, separar, ¿sí? El grupo buscó separarse de lo que veían como las impurezas de la sociedad que los rodeaba en Europa, y el nombre significa literalmente separados, ¿sí? Individuos individuales, individuos separados, ¿sí? Casualmente este era el mismo nombre con el que se conocían los fariseos de la antigüedad. Sin embargo, estos Perushim no afirman ser los sucesores de los fariseos, tienen una ideología así influenciada por el Gaón de Vilna, que había querido ir a la tierra de Israel pero no pudo hacerlo. Eh, es un grupo de 500 personas que se sintieron inspirados a seguir esa visión del Gaón de Vilna. Eh, bueno, la mayoría de estos Perushim, ¿sí? Que son mitnagdim, son opositores, se asientan en Safed, en Jerusalén, en Tiberíades, en la ciudad de Jaffa, ¿sí? Entonces, como simplemente como pensamiento desafiante, ¿no? Podríamos decir que el Gaón de Vilna fue el padre del sionismo. Bueno, la verdad que no lo sé, no lo sé. Pero es una de las partes de las preguntas que iremos respondiendo con el tiempo. Bueno, hasta aquí el encuentro de hoy
y doy lugar a las preguntas, a comentarios, etcétera, etcétera. Así que pueden abrir sus micrófonos. Bueno, de a uno, ¿eh? No, no tantos. A ver, Víctor, sí, pero abran los micrófonos si quieren. Hola, hola. Bueno, antes que nada, disculpas por la interrupción, pero como se estaba hablando de Sabetai Tsui, entonces quería hacer una acotación y una pregunta. La acotación es que hay otro libro escrito por Joseph Joseph Dan. Gardner que se llama El falso Mesías. Ah, bueno, sí, mira, sobre Shabbatai Tzvi, eh, hay cantidad de literatura, hay cantidad, inclusive el año pasado salió una nueva novela en hebreo, ¿sí? Sobre la vida de Shabbatai Tzvi, y uno de los primeros libros de Editorial Candelabro, ¿sí? De los años 40, es una biografía, una novela de Shabbatai Tzvi. No sé si a esa te estás refiriendo, yo la debo tener por acá, no sé dónde anda, pero la tengo. Y inclusive me gustó sí, ese lenguaje rococó, sí, que se utilizaba en ese estilo de novelística de principio del siglo XX, ¿no? Bien, bueno, eso porque es parte de los que he leído yo. Pero bueno, la pregunta es la siguiente. Mi padre, que venía de Bialystok, que me contaba que ahí convivían tanto los Misnagdim de Lituania como los Hasidim, y ocultos vivían los sabetianos. Por lo tanto, mi padre, hace 100 años atrás, convivía con esas tres corrientes. La pregunta es, ¿cómo fue posible, después que Sabe Taizui se convirtió al Islam, que todavía en el espíritu judaico haya tenido seguidores de esa magnitud, cada vez menos, por supuesto, pero Bueno, tuvo... mirá, sí, yo lo expliqué esto en un seminario hace 2, 3 años, pero simplemente la respuesta es la siguiente, ¿sí? Shabbatai Tzvi, según lo que se cuenta ¿sí? Lo que cuenta Gershon Scholem, ¿sí? Ante una intervención de el emir de Turquía, le dicen: o demostrás que a través de un acto mágico, ¿sí? Que lo iban a llenar de flechas en la, él estaba detenido en un castillo, el castillo de Abidos, ¿sí? Por los turcos, por los otomanos, no los otomanos, por los turcos. No sé si eran turcos o otomanos, pero no importa. Estaba detenido y le dice: si podés aguantar, ¿sí? Nosotros te vamos a tirar flechas. Y si no te pasa nada, entonces quiere decir que sos el Mesías. Si no tenés otra opción, convertirte al Islam. Ni lerdo ni perezoso, el hombre dijo: ¿cuál es el mal menor? Si me convierto al Islam. Pero empezó a seguir eh, difundiendo la corriente de que en realidad, ¿sí? Se había convertido al Islam. ¿Para qué? Para convertir a todos los musulmanes al judaísmo, ¿sí? Entonces esa era la trampizuela que utilizaba Shabbatai Tzvi. Ahora, en cuanto a la existencia ¿sí? De sabateístas, bueno, hay toda ¿sí? Uno de los grandes seguidores eh, eh, de el Gaón de Vilna era el rabino Yohanan Eisebuch, ¿sí? Eiberzug. Y él justamente fue sospechado toda la vida de ser un sabateísta. Nunca se supo si sí o no, pero su familia hasta hoy día, ¿sí? En los ámbitos, estamos hablando de 1700, ¿no? En 1600, 1700, en los ámbitos ultraortodoxos todavía eh, sufren, sufren de esa sospecha. Así que eh,
la convivencia no era tan convivencia, ¿sí? Era motivo de mucha tensión y a veces de pugilato. Eh, pero simplemente para que tengan idea, ¿sí? Yo también esto siempre lo cuento. En Turquía tuvo una, en Turquía hasta hoy día uno puede encontrar zapateístas, ¿sí? Hay una, ¿cómo se dice? Eh, un lugar donde se reunían los zapateístas y se decía que Atatürk, el gran reformador eh, de Turquía, ¿sí? Era sabateísta, ¿sí? Cada tanto aparecen, yo busco en los diarios de Turquía eh, como motivo como motivo de diversión, los busco, ¿no? Si aparece algún sabateísta, hay diputados que los acusan de ser sabateístas del Parlamento turco, etcétera. Así que las peleas con los sabateístas continúan hasta hoy día. Bueno, si no hay más preguntas, Perdón, yo tengo una consulta más técnica. a ver, No, ¿quién Eli, habla ahí? acá. Hola Eli, hola. ¿Cómo le va? Súper linda la clase, muchas gracias. Tengo una pregunta más bien técnica. Soy estudiante del UNSAM y es el Sí. primer seminario al que me anoto. Entonces quería consultar cómo funcionaba la materia, si es que es como una materia, si había como... Bueno, ese te lo mando te lo mando en privado por mail, Buenísimo, ¿ok? muchísimas Pero gracias. son 6 encuentros y el próximo encuentro no recuerdo cuándo es, pero principio de septiembre. 10 de septiembre, Dani. 10 de Ah, no septiembre, ahí es todos está. los 10 de miércoles. septiembre. Sí. Ok, O Yo, sea que no. Francisco, buenas eh, noches. hola, buenas noches y muchísimas gracias por la clase. Ha estado realmente muy interesante y es un tema de todo mi interés. Y mi pregunta es bueno, yo tengo un interés siempre sobre Manuel Levinas y hay un personaje en la historia de Manuel Levinas y también en el contexto de... Shoshani. Sí, Me exactamente. adelanto a tu, ¿sí? Sí, exactamente. Bueno, ya vamos a hablar de Shoshani. Ah, No quiero perfecto. quemarlo. No quiero Vale. quemarlo. Ujú. Pero si te interesa Shoshani, lee el libro de Malka, Ujú. ¿sí? Es una biografía sobre Shoshani, que es Mm, muy lo buscaré. interesante. Ujú. Vale, gracias. Bueno, eh, los que tienen alguna pregunta en relación a temas técnicos o preguntas de lo que quieran, ¿no? Si después se les ocurre, me lo escriben por mail y en la medida Sí, de mi ignorancia voy a tratar de responderles. Dani, perdóname. En el chat hay un Nicolás que pide que le mandes también al mail a él. Ok, si Nicolás me escribís y Eli, si me escribís, sí, esta semana o la semana próxima les estoy respondiendo. Buenísimo, gracias. No es todos los miércoles entonces. O No, no, sea, no, 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 No. no, no, no. ah, mira, bien, Miércoles bien, próximo podés perfecto. ir al cine tranquilamente. Estaría. Muchísimas gracias. Dani, hacemos una aclaración. Sí. Para el próximo encuentro, si te parece bien, enviamos el link correcto porque hubo un error Ah, hoy perfecto, perfecto. y llegó el link de otro encuentro. Entonces, lo vamos a estar enviando en la semana, ¿sí? Sí, sí, sí. Llegó un link sobre derecho penal y qué sé yo. Sí, sí, que ya pasó Sí. una actividad que ya tuvimos, no sé qué pasó. Bueno, Ya bueno, vamos a corregirlo. nos puede pasar a todos. Obvio. Bueno, Bueno, Dani, muchas gracias. bueno, gracias a Es- ustedes, ¿eh? Nos Nos vemos. vemos Nos en el vemos el próximo 10 encuentro. de septiembre. Nos vemos el Gracias, Dani. 10. Nos Muchas Gracias, vemos. Hasta gracias. luego. gracias Linda clase. Marina y gracias Diego, Gracias. muchas gracias. Gracias, Gracias, Dan. Dan. Gracias.